pantalla. Me va a confirmar cuándo ya puedan ver mi pantalla, por favor. Muy bien. ¿Se puede ver apreciar mi pantalla, por favor? Hablen, porque yo no los veo. ¿Sí? Chicos, ¿se puede ver mi pantalla o nada? Confirmen. Sí, Sí, espero que profesor. sí. Ok, gracias por hablar, de verdad, en serio, porque yo ya no los llego a ver. Entonces, un ratito voy a ir a la diapositiva que nos toca. Ah, ok. Muy bien. Bueno, lo que vamos a avanzar el día de hoy es un tema, ya que se llama la famosa prosperidad falaz, ¿ya? Voy a poner acá, están viendo ustedes cómo se llama una línea del tiempo, más o menos, donde tú vas a ver pues los siguientes presidentes que estuvieron durante esta época. A mí, amigo mío, me importa esta etapa que se llama la famosa prosperidad falaz. Utilizando esta diapositiva, amiguito, voy a hablarte un poco más, ¿ya? Voy a cerrar, deme un segundo, voy a cerrarme la puerta, ¿ya? Por favor. Ok, entonces, utilizando esta diapositiva, voy ¿cómo se llama?, hablarles un poquito más. Si tú, por ejemplo, ves acá la prosperidad falaz, vas a encontrar que durante esta etapa, vamos a traer a los presidentes Ramón Castilla. Ramón Castilla gobernó en dos oportunidades. Tenemos al presidente Juan Antonio Peset. Nos falta un presidente entre Ramón Castilla, se llama Rufino Echenique. Casualmente Ramón Castilla, ¿no?, cedía el poder a Rufino Echenique, que posteriormente Rufino Echenique va a tener que enfrentarse nuevamente a Ramón Castilla y enfrentamientos, y Ramón Castilla retoma el poder. Y así tenemos los siguientes presidentes. Esta época se llama la prosperidad falaz. Ok, ahora, si tú te das cuenta, el primer intervalo de este periodo de tiempo que estoy colocando acá, tenemos el año de 1827 y el siguiente, la etapa final, es el año de 1872. Toda esta etapa, desde 1827 hasta 1872, se conoce como el primer militarismo. Ojo, acá arriba dice pues el primer militarismo. Antes de avanzar, amigo, quiero que entiendas algunas cositas. Ya, disculpe. Quiero que entiendas primero que todo el primer militarismo, ojo, no te sorprendas porque vas a encontrar tal vez ahí, incluso en el Banco del CEPRI he visto en algún momento que decía que el primer militarismo se inicia en el año de 1821 y toma en cuenta pues a San Martín cuando proclama la independencia del Perú. Bueno, no hay ningún problema, ¿ya? Pero en esta oportunidad, pues yo estoy tomando el año de 1827, fecha en que ya prácticamente ya estamos libres de la dominación española, entre comillas, ¿sabes? Ya pasó la batalla de Ayacucho, ya pasó la famosa proclamación de la independencia en 1821. Entonces, toda esta etapa, desde 1827 hasta el 1872, es el primer militarismo. Ahora, ratito, por favor. Disculpa, no tengo mouse, que estoy trabajando así nomás, pero que por lo menos se puede ver. A ver. Ajá, un ratito, por favor. Por favor, por favor. Creo que con esto sí. Entonces, desde 1827 hasta 1872 se llama, ¿qué cosa? El primer militarismo. Ahora, la justificación de por qué los militares gobernaron esta época, profesor, porque después de la independencia de la consolidación de la independencia en el año de 1824, no te olvides que eh, posteriormente a eso, los militares que habían quedado de la batalla de Ayacucho en el Perú van a empezar a gobernar, ¿no? Y la justificación de ellos, pues sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque como los militares o los mercados de Ayacucho tenían cierto prestigio al lado de los criollos, ¿no? Por ejemplo, los criollos, después de la proclamación de la independencia, muchos de esos criollos se habían traicionado a la causa de la independencia. En ese proceso llega Simón Bolívar y Simón Bolívar, como ustedes ya sabrán, se van a desarrollar cuando él ya es proclamado como dictador, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se consolida la independencia, se firma una capitulación que es la capitulación de Ayacucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les iba diciendo, ya, estos militares que habían ganado la batalla de Ayacucho, después de esta batalla, pues tenían cierto respaldo popular, a diferencia de los criollos, que como te he dicho hace un momento, querían traicionar la independencia, no les importaba o su opinión respecto a la independencia había cambiado. Entonces muchos de ellos dijeron, de nada sirve pues que seamos independientes, mejor conservemos la institución colonial. Entonces, ¿qué ocurre? Los criollos no estaban muy bien vistos por la población y la población tenía o brindaba un mayor respaldo a quién, a los militares. Por esa razón, los militares, después de la guerra de la independencia, van a gobernar el Perú.
Y todo ese periodo, desde 1827 por lo menos hasta el año de 1872, recibiría el nombre, pues, amigo, del primer, ¿qué cosa? Del primer militarismo. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides. Ahora, profesor, durante el primer militarismo hay bastantes presidentes, por supuesto que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo voy a hacer una división. Si quieres, tú lo tomas, si no, no. Pero me importa un poquito hablarte de lo siguiente antes de entrar netamente al guano. Entonces, yo, por ejemplo, ¿ya? Llamo a este primer militarismo, voy a dividir en dos partes, más o menos lo voy a poner desde acá. Ujú, esta remonta así, exacto, desde acá. ¿Se nota lo verdecito que estoy marcando? Por favor, confírmeme. ¿Se nota, por favor? Oh, tienen que hablar, ¿ah? Por favor. ¿Se nota lo que estoy marcando en pantalla? Chicos. Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto. Gracias, muchas gracias. Entonces, esta parte, desde 1827 más o menos hasta, voy a ponerte el año, 1800 promedio 45 más o menos, yo le voy a llamar, el famoso, voy a poner acá, el militarismo temprano. Si lo voy a dividir, disculpen si no se puede escribir muy bien, pero yo le voy a llamar el militarismo temprano. Ujú. Y, amigo mío, desde donde dice el verdecito hasta 1872, yo le voy a llamar, ahí abajo está, voy a escribir nuevamente con iniciales, la famosa prosperidad falaz. ¿Estamos de acuerdo? Prosperidad porque el Perú va a tener grandes ingresos pues de la venta del guano. Ujú, ok. Y que obviamente dos partes del primer militarismo tienen características bien marcadas. En el militarismo temprano, ¿cuál era la situación respecto al económico? El Estado era un Estado nuevo. El Estado peruano, en este tiempo que estoy ahí dándote a conocer, era un Estado nuevo, uno. Dos, eh, ¿cómo se llama? No tenía economía, no tenía ingresos. Era un Estado económicamente deficiente, ese es el término correcto. ¿Ok? Políticamente va a haber, ¿cómo se llama? Una crisis política. Entonces va a haber también problemas a nivel político. ¿Ok? Pero en este tiempo de la prosperidad falaz, el Perú va a cambiar. ¿Ah? Acá, por ejemplo, te dije que económicamente el Perú era un estado deficiente. En cambio, en este lado, el estado va a ser un estado más eficiente, un estado más superavitario debido a los ingresos del guano. En este lado de acá te dije que a nivel político había una crisis política en estos gobiernos, pero esto va a cambiar porque acá va a lograrse cierta estabilidad política. Cierta, eso no significa que no hubo conflictos a nivel político, si los va a haber, caso de Ramón con Echenique, pero que a comparación del anterior había cierta estabilidad. Entonces, como te digo, el primer militarismo está un poquito marcado. Ahora, tú dirás, pero por favor, un momentito, pues. ¿Hubo prosperidad de qué? ¿Gracias a qué? El ingreso o la prosperidad que se va a lograr va a ser, pues, amiguito, gracias a qué? A la famosa prosperidad que nos da el One. Ahora, la pregunta es, por favor, un momentito, pues. Y si va a haber prosperidad, ese ingreso que va a haber del guano, ¿se dio por qué? O sea, ¿dónde se necesitaba? ¿Dónde se vendía ese guano? Entonces, un ratito, por favor. Ok, vamos a cambiar de color. Casualmente, voy a irme al contexto internacional. Es importante a veces saber un poco del contexto internacional. Si esta era la situación peruana, más o menos desde acá que te he dicho de 1845, si nosotros nos remontamos un poquito más adelante, 1850, en el contexto internacional, amigo, ¿qué cosas se está dando? A ver, ¿me pueden decir? El contexto internacional, ¿qué se da? Se da la primera o la segunda revolución industrial. ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. En el contexto universal se va a dar la famosa segunda revolución industrial. Para la segunda revolución industrial van a manejar no solamente un país, ¿ah? La va a manejar Francia, la va a manejar Inglaterra y así algunos países. También gracias a esos, mejor entender, ¿cómo se llama? Inversionistas que va a haber, ¿no? O países industrializados, surgen pues las famosas casas comerciales. Las casas comerciales eran, ¿cómo se llama? Casas que invertían sobre todo aquellos países donde había, por ejemplo, materias primas. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y obviamente que esas casas trataban de
a través del movimiento de las materias primas, obtener qué cosa, grandes, grandes cantidades de dinero a cambio de el capital que ellos invertían. Entonces, quiero decirte entonces que en este tiempo también aparecen las famosas casas comerciales. ¿Ok? Entonces, eh, hay una prosperidad en el Perú, pero que al final es una prosperidad falsa. ¿Por qué va a ser una prosperidad falaz o falsa? ¿Ya? Debido a que se supone que si el Perú tiene una prosperidad, porque tiene grandes ingresos producto del guano, se entiende que al final de toda esta etapa, pues vamos a generar un estado totalmente superavitario, un estado económicamente eficiente. El problema es que la prosperidad del guano no va a durar mucho porque la consecuencia de todo ello va a ser que el Perú, después de esta época, termine totalmente endeudado. Toda esta época, estoy hablando hasta 1872. Es el caso, por ejemplo, de José Balta, que se fue el ferrocarriles, y los ferrocarriles, ¿cómo se llama? No fueron tan bien construidos. Y en algunos casos, pues lejos de representar realmente una inversión, terminaron siendo, ¿qué cosa? Un gasto. Entonces, muchos de estos presidentes invierten el dinero, por ejemplo, para que haya grandes ingresos en ferrocarriles, pero debido a la ineficiencia de algunos ingenieros, pues terminan representando gasto. Y el otro porcentaje de dinero también representa gasto, ¿por qué? Porque era para la corrupción. Entonces, tú dieras profecía y prosperidad y al final no terminamos endeudados. ¿Qué pasa en el camino? El problema fue la corrupción. Eso que quiero que tengas bien en cuenta, por favor. ¿Ok? Las ideas son importantes ahí. Bueno, ahora hablemos un poco de este recurso. Lo que tú estás viendo, por ejemplo, es el guano. Mira más o menos la cantidad de guano que hubo. Y no te miento que, bueno, voy a enseñarte otra imagen ahorita, un ratito. No me parece acá. Acá, sí está. El guano en el Perú, pues se había ido acumulando por muchísimos años. No se sabe precisamente en qué tiempo ha llegado a ser eso, pero incluso podemos decir que culturas antiguas, como la cultura mochica, ya había pues conocido qué cosa, las bondades que tenía el guano, las destinó a la agricultura. Cuando has hecho la cultura mochica, pues la cultura mochica, qué cosa, había utilizado el guano de isla para la agricultura. Entonces, el guano estuvo ahí durante muchísimos años. Las aves depositaban la taquia y esa taquia se iba acumulando y al pasar los años, desde tiempos inmemoriales, se habían creado cerros de guano. Algunos dicen de 30 metros de altura de guano que se había quedado prácticamente seco. Entonces, el Estado lo único que tuvo que hacer es extraer ese guano, como ves acá, una vez extraído, pasarlo que cosa a exportar. Así de simple. Ahora, o sea, como te digo, ¿no? El guano va a estar ahí siempre. ¿Ok? Ahora, quiero que mires las principales aves. ¿Qué aves tenemos las que nos dejan este recurso? El pelícano. Esta ave tal vez lo han conocido, generalmente las encuentras en las playas, el famoso piquero. Y esta, pues, esta es una ave que, ¿cómo se llama? Que la deben conocer, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Es el famoso guanay. Es una de las principales aves guaneras, por no decirte que es la principal ave guanera, el guanay. Debido a la gran cantidad, mira la población de guanay que existe, es una cantidad enorme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como existe también otros, como el camaná y ¿no? Otras aves guaneras, son las aves que han ido dejando, ¿qué cosa? Su sedimento, pues, en las costas peruanas, generando cerros y cerros de guano. Ahora, tú dices, pero profe, ¿qué ñoñis hacen las aves ahí? De que esas aves están ahí porque está el mar y obviamente en el mar encontramos su alimento que son los peces. Ahora, yo no voy a hablar del curso de geografía, pero ustedes saben que en nuestro mar, por lo menos el Perú, no existe una gran riqueza ictiológica debido a ciertos fenómenos que contribuyen que haya una gran cantidad de ¿cómo se llama?, cardúmenes de peces y que esto sirve de alimento a las aves, ¿no? Yo no voy a entrar, hay fenómenos como el afloramiento, el plancton, el fitoplancton, las peces en abundancia, la ampliación de la plataforma continental hace que los peces no están en las profundidades tampoco y eso es aprovechado por estas avecitas que lo único que hacen, desplazarse, cazar los peces o pescar a los pececitos, como quieras llamarlo, y disfrutar. Y obviamente que ellos están donde hay comida. Y en la costa peruana se ha provocado que haya grandes cantidades de, ¿qué? De estas avecitas. Ahora, profesor, un momento. ¿Y quién, gracias a quién conocemos las zonas del guano?
Obviamente tenía que aparecer acá la figura de un puneño o arequipeño. ¿Qué dicen ustedes? Un are, hablen, hablen. Quiero saber si están ahí. Un are, hablen. Este señor es Arequipeño, arequipeño. arequipeño. Muy bien. Ese señor se llama mi papi. ¿Cómo se llama mi papi? Ajá, voy a poner acá, arequipeño. ¿Se llama Elvis Condori? No, ese soy yo. Ese arequipeño se llama Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris. ¿Estamos de acuerdo? Este arequipeño es importante. Había estudiado, ¿cómo se llama? Las bondades de... En realidad te voy a decir algo, es un gran precursor de los estudios mineralógicos en el Perú. Algunos dicen que gracias a él, pues, aparece una carrera, que es la carrera de ingeniería de minas, ¿no? O sea, que es uno de los precursores que estudia bastante los minerales. Entonces, ya haciendo sus investigaciones, choca con el guano, analiza el guano y encontró pues que el guano tenía ciertas propiedades que podían hacer que la tierra, aún no siendo fértil, se puedan fertilizar. Entonces, en tu curso, por ejemplo, de biología, tu profesor de biología pues te enseñaba, ¿no? Hay bastantes ciclos, ¿no? El ciclo del agua, el ciclo de cómo, etcétera, ¿no? El ciclo de ¿cómo se llama? De cómo te puedo decir, el ciclo del carbono, cómo, etcétera, ¿no? Entonces, las avecitas se alimentan de peces, el cuerpo del ave procesa, mejor tener el alimento, y al final, cuando llega a secretar o dejar la taquia, ese contenido que ha sido procesado por la ave, debido, entiendo yo, no sé, no soy conocedor, pero a las sales del pez, como etcétera, producen que la taquia tenga un contenido exquisito ¿para qué? Para fertilizar la tierra. Este señor agarra, conoció a von Humboldt, ya en Lima, en las San Marcos precisamente, von Humboldt interesado en sus estudios, se lo va a llevar pues a Europa, y en Europa él va, ¿qué cosa? A perfeccionar sus estudios sobre las bondades de esta riqueza, y eureka, ajá, se demostró pues que fertiliza ¿qué cosa? La tierra. Ahora, tú dirás, ¿y para qué me importa eso? En el mundo, ¿te acuerdas que te dije hace un momento? En la primera, en el primer militarismo habían dos etapas, ¿no? De hecho, yo, el militarismo temprano y el otro era la prosperidad falaz. En ese tiempo, dije yo, en el contexto universal, se está dando la revolución industrial. Y la revolución industrial quiere materias primas. Y muchas de las materias primas están muy vinculadas a la agricultura. Es por esa razón que había ¿cómo se llama? O se buscaba un gran desarrollo de qué? De la agricultura. Para obtener una buena agricultura, pues se necesita fertilizar la tierra. ¿Y con qué fertiliza la tierra? Con el guano. ¿Y qué crees, amigo mío? ¿Quién crees que tiene guano? Ah, pues, quien tiene guano es ¿qué cosa? El Perú. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a hacer que la demanda del guano sea muy requerido, por lo menos en Europa. No solamente en Europa, porque también, ¿cómo se llama? Es el caso de países donde hay explosión demográfica. Por ejemplo, el caso de Norteamérica, los colonos están expandiéndose y obviamente nosotros tenemos conocimiento que ciertos lugares en Norteamérica son suelos que no son fértiles. Ahora, los colonos de qué viven, ¿no? Los que están expandiéndose ahí, entonces, ¿qué cosa quieren? Quieren que sus tierras sean propicias para la agricultura y para eso necesitan guano. Y eureka, amigo mío, ¿quién crees que tiene guano? Tu país llamado Perú. Ahora, otro caso, por ejemplo, es el caso de China. Te hago una pregunta, amigo. ¿China tiene población o no tiene tanta población? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero escuchar, quiero saber si están ahí. ¿Tiene o no tiene población China? Hablen, ¿ah? Ah, ¿sí tiene? Claro, pues que tiene. Y, profe, ¿y ellos qué comen? Agricultura. Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, ¿para qué? Para fertilizar su tierra y tener una excelente producción agrícola. Entonces, en ese momento, ya sea por la revolución industrial, ya sea también junto con ello la explosión demográfica, hizo que obviamente la demanda del guano sea mayor, mejor entender, y que el Perú, pues, al tener este recurso, la puede exportar. Un gran momento, pues, para el Perú había llegado. Una etapa donde que el linguano nos iba a dar abundantes ingresos. Gracias todo a quien al arequipeño responda conmigo. ¿Cómo se llama ese arequipeño? ¿Elvis Condori o Rivero Yustaris? Responda, por favor, ¿cómo se llama? Oh, Rivero Yustaris. Muy bien, perfecto. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cómo son los sistemas de la venta del guano? Ahí en pizarra
tenemos, por ejemplo, la venta del guano. Ujú. Voy a colocar las iniciales de estos sistemas de explotación. Ya, yo voy a terminar rápido, así que no vamos a tener problemas. Primera forma de explotación. ¿Durante qué gobierno se inicia? Yo voy a escribir con esto, ojalá que se pueda apreciar bien. Acá, ok. Se llama el arriendo. Anoten conmigo. ¿Cómo se llama? Quiero que me hablen. Ojo, yo mando las preguntas de ranking para ustedes. ¿Ya? Y no vaya a ser, amigo, que te venga pues de acá una preguntita. ¿Ya? Porque de acá va a venir una pregunta para el examen de ranking. Ahora sí. Yuhu. La primera forma de explotación se llama el arriendo. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama? Hablen. Viendo. El El arriendo. arriendo. Muy bien. El Muy bien, arriendo. correcto. Eso muy bien. Eso no tengo miedo. De verdad, yo ni siquiera sé quién está hablando. Así que quiero que me hablen nomás. No, normal. El arriendo, profesor, ¿con qué presente se inicia este sistema de explotación? Pues fácil, ¿ah? Se llama arriendo de digo sí, se llama Agustín Gamarra. Nuevamente repita, ¿cómo se llama el sistema? Agustín. Arriendo. ¿Con qué presidente? Agustín Gamarra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El segundo que tú estás viendo acá, voy a poner acá, se llaman las famosas consignaciones. Repitan conmigo, ¿cómo se llama? Las consignaciones. A ver, las Consignaciones. consignaciones. Las Profesor, ¿con qué consignaciones. presidente se inicia esta explotación? Ajá. Se inicia con el presidente Ramón Castilla. Repitan conmigo, ¿cómo se llama el presidente? ¿Ramón qué? Ramón Castilla. A Castillo. O Ramón sea, Castillo. profesor, está fácil, ¿ah? A, A. Arriendo, Agustín Gamarra. Consignaciones, Ramón Castilla. Profe, qué fácil, ¿ah? Ya que tengo una que se llama el famoso mono. Se llama monopolio. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mono? Tienen que Monopolio. hablar. Muy bien. Y acá le aparece el profesor. ¿Y monopolio con M de quién? Ajá, yo digo monopolio con M de, pon acá, se llama José Balta. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama? Yuju. ¿Cómo se llama José qué? Balta. José Balta. Muy bien. Ojo, entonces, ahí tienes, eso es lo primero. Ahorita te voy a explicar, pero quiero que me aprendas los presidentes. A ver, por favor, tienes un minuto. ¿Con qué presidentes se inician esos sistemas de explotación? Profesor, un momentito, pero ¿y el 3? Ajá, si quieres lo ponemos ahí. Esta se llama, pues como usted tal vez por ahí se pronuncia, se llama la venta directa. Puede llamarlo así. Y la venta directa fue en el tiempo, voy a poner acá, de la famosa, voy a poner anarquía militar. Repitan conmigo. ¿Anarquía sexual o militar? A ver, repitan conmigo. ¿Anarquía qué? Yujú. Militar. Anarquía militar. Muy bien. Militar. Entonces tienes un minutito, amiguito, para que me aprendas, pues, los presidentes con el cual se inician estos tres que te gustan. La anarquía militar lo dejamos a un costadito. ¿Ya? Por favor. Al toque nomás. Vamos. Tienes un poder. Un teorema, date cuenta que este es en realidad el mapa de, no me equivoco, de México. Ahora, profe, pero yo México para acá, no lo veo de ninguna manera. ¿Qué es lo que puede, al observar este teorema, qué es lo que está? Muy bien, continuamos. A ver, profe, nuevamente, pregunta a la clase, no me fallen, ¿ah? A ver, anarquía militar, presidente. Perdón, venta directa, gobierno, anarquía militar, ¿ya? Eso lo dejamos atrás. Ya. Arriendo, presidente. Agustín Gamarra. Muy bien, consignaciones, presidente. Ramón Castillo. Muy bien, Ramón Castillo. monopolio. Muy José bien, Balta. eso quiero. José, ¿José José qué? Balta. José Alberto. Bien, correcto. Muy bien, ahora sí, está bien, están tirando. Digo, están dominando. Disculpen. Ahora sí, miren, por favor, presten bien atención porque en lo que se puede decir, pues de repente está la pregunta del ranking del día domingo. ¿Cuándo es su examen de ranking, chicos? El día domingo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Domingo. ¿Todavía? ¿Cuándo les toca? ¿La siguiente semana, esta semana?
¿No? Esta semana. Ok, entonces, yo he mandado ya las preguntas. ¿Ah? Hay una pregunta que va a venir de guano y salitre y va a venir una pregunta de, si no me equivoco, he mandado sobre, a ver, no me acuerdo. Guano y salitre he mandado una pregunta, la otra no me acuerdo muy bien, chicos. Ya, espero recordarme al final. Entonces, vamos acá. En el arriendo, profesor, el arriendo es como el alquiler, pues, profe. Yo he arrendado, pues, alguna vez he alquilado mi cuarto, ¿no? Supongamos que yo me alquilo de usted, tú tienes tu casa, pues yo voy a, ¿sabes qué te digo, amiguito? Alquílame, pues, un cuartito. Entonces tú dices, ah, te voy a dar la casa del perro. No, mentira, no, no seas malo, te digo. Dame algo más grande. Ah, ya, ya, en el techo tengo un cuartito. Entonces, ¿qué hago? Tú eres el arrendador, yo, Elvis, soy el arrendatario. Yo te tengo que pagar a ti, ¿qué cosa? El valor del arriendo. Tú me vas a cobrar por ese espacio que tú me estás dando. Y yo voy a vivir en ese espacio y dentro de ese espacio voy a ser como si yo fuera un propietario. Si es que ese espacio me produce frutos, entonces yo voy a disponer de los frutos de ese espacio. Obviamente siempre en cuando yo pague, ¿qué cosa? El monto del arriendo. Normalmente la gente le dice alquiler. El nombre correcto para esa figura es el arriendo. Ahora, te comento, ¿te acuerdas que hace un momento te dije yo, y espero que no me falles, el primer militarismo tiene dos etapas, te dijo. Te dije yo, el militarismo temprano y la prosperidad falaz. Tú solito te vas a dar cuenta. Profesor, en el militarismo temprano, ¿cómo era el Estado? ¿Un Estado eficiente o deficitario? ¿Qué dicen ustedes? En la primera parte del militarismo, ¿cómo estaba el Perú? ¿Tenía dinero o no tenía dinero? ¿Qué dicen ustedes? No, no No tenía. tengas miedo, equivócate si quieres. ¿Tenía o no tenía? ¿Lo escucho bien? No tenía. No tenía, pues, porque todavía no hay prosperidad, no hay bueno. La etapa temprana, vamos a regresar a ese diapositivo, por favor. A ver. Acá te dije, en este momento, en el Ministerio Temprano, no había dinero, el Estado peruano es un Estado nuevo, es más, con crisis política. Pero ya cuando se da la prosperidad falaz, el Estado, mejor entender, en esta época, va a ser un Estado más estable debido a que va a tener ingresos y que políticamente no va a lograr cierta estabilidad, a diferencia del militarismo temprano. Ahora, cuando yo me voy y te digo del arriendo, en el tiempo del arriendo del Estado no conocía muy bien sobre este recurso. No sabía cómo venderlo muy bien. Por eso que el Estado que dice, voy a implantar el arriendo, voy a llamar a un señor llamado arrendatario, que es la figura que te he dicho, ¿no? O sea, es como que yo voy a alquilarme, ¿no? Y el Estado, ¿qué cosa alquila? El espacio donde se encuentra el guano. ¿Se entiende? Graba bien, ¿ah? Por favor, mira, por algo te estoy diciendo, amigo, que me prestes atención en esta parte. Nuevamente, ¿ah? El arrendatario va a explotar el espacio donde está el guano. Te hago una pregunta. ¿El Estado me ha alquilado a las aves guaneras? ¿Sí, no? No, pues, profe. ¿El Estado, profesor, me ha alquilado cuánto guano? No, el Estado me está alquilando o arrendando el espacio donde se encuentra contenido el guano. Así que yo arrendatario exploto el guano y lo vendo. Y todo el dinero del guano va para mi bolsillo. Y lo único que yo le pago al Estado peruano es ¿qué cosa? El precio del alquiler. ¿Se entiende la idea? Acá aparece el primer arrendatario. Voy a poner sus iniciales. El primer arrendatario se llama Francisco Quirós. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama, chicos? Hablen. Francisco, ¿qué cosa? Hablen. Francisco, ¿qué? Quirós. Quirós. ¿Qué cosa es Francisco Quirós? ¿Un stripper o un arrendatario? ¿Qué dicen ustedes? Vamos. Arrendataria. Claro. Profe, un momentito, profesor. Era el único, ¿no? Habían otros arrendatarios, como es el caso de Lavalle, como el caso de Cándamo. Pero el primero de ellos ¿qué cosa, Francisco Quirós? ¿Sabes qué? Te cuento, no es por chismear, pero esta es la verdad. Los contratos que se habían firmado en un inicio fueron por un total de 6 años. Por eso voy a poner X. ¿Por cuántos años? Por 6 años. Mira, ahora, tu amigo, imagino que sabes, pues, multiplicar, ¿no? ¿Sabes cuánto le iba a pagar al Estado peruano este arrendatario por el alquiler? Le iba a pagar, voy a poner acá, 10.000 pesos. Nuevamente, ¿cuántos pesos, por favor, repitan? ¿Cuántos pesos? 10. Hablen, si no me choro. Manas ahorita. ¿Cuántos pesos tenían que pagar? 10.000 Hablen. pesos. 10.000 pesos por año. Multipliquemos. 10.000 pesos por 6 años, ¿cuánto es? 10.000 por 6, ¿cuánto es? ¡Ay! ¡Ay! 10.000 por 6, ¿cuánto es?
60.000. 60.000, muy bien. Ahorita van a ver, maná, se les voy a dar virtual. 60.000 pesos nos iba a pagar por ¿cuántos años? 6. ¿Sabes cuánto ganó Francisco de Quirós en su primer año? Va a ganar él a 200.000 pesos. Te hago ahora sí la siguiente pregunta y respóndeme. Mira, escuche bien. ¿Al Estado le conviene o no le conviene este tipo de sistema de explotación del guano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le conviene o no? No, no le conviene. Claro. No le conviene. ¿Por qué? Mira, este arrendatario, te dije yo, si yo me alquilo, todo lo que ocurra dentro del espacio para mí. Yo le pago el espacio que me estás alquilando, pero todo lo que pueda obtener dentro de eso es para mí. Lo mismo, el Estado solamente les está alquilando el espacio donde están los guanos, el guano, y no explota el arrendatario. Entonces, este va a obtener muchos frutos de ello. Y solamente el Estado le paga sobre el espacio. Ahora, ¿qué pasa si yo te pregunto lo siguiente? En el sistema del arrendamiento, el Estado tenía control sobre la cantidad de guano que se extraía. Dime tú, ¿es verdadero o falso? Nuevamente, en el arriendo, el Estado tenía control sobre la cantidad de guano que se extraía, ¿verdadero o falso? ¿Que se explotaba o no? Falso. Falso. No tiene control porque el Estado no está alquilando el guano, no está alquilando ni las aves, nada, sino el espacio. Como se dio cuenta el Estado de que este sistema más beneficiaba al arrendatario, el Estado declaró que ese sistema va a ser, ¿qué cosa? Nulo. Repitan, ¿cómo va a ser declarado ese sistema? Nulo. Los contratos que había van a ser anulados. Entonces, el Estado dice, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a entrar a una nueva forma, pues, de explotación. Y ahí aparecen las consignaciones, mejor entender, en el gobierno de mi papi. ¿Cómo se llama mi papi? ¿Ramón qué? ¿Hablé? ¿Ramón? ¡Oh! Ya. ¿Ramón qué? ¡Oh! Ramón Castilla. ¿Ok? Ramón Castilla. Ahora, te digo algo. El Estado aún no tiene tantos ingresos. El Estado no tiene tanto dinero para extraer el guano y venderlo. Porque lo que quiere hacer el Estado dijo, como que este pata gana, mejor yo los traigo el guano y lo vendo. El problema es que el Estado es un Estado pobre. Y como no tiene dinero, necesita a alguien que le ayude a explotar ese recurso y que ponga su dinero. Entonces, así el Estado va a buscar socios. ¿Y quién crees que aparece? Lo que te he dicho hace un momento. En esta época, te dije yo, se dan las famosas revoluciones, la revolución ¿hablé? ¿Revolución qué? Habla hoy. La revolución industrial. Y te pregunto, acá aparecieron los inversionistas. ¿Cómo se llaman esos inversionistas? Las famosas casas Comer. Hablen, ¿casas qué? ¡Ay! ¿Casas qué? Yujú. Las casas comerciales. Hablen, si no me hablas, yo cabezazo le doy la laptop. Vamos. ¿Las casas qué? Comerciales. Bien, bien. Caramba, es un macho alfa, se hace respetar. Apareció. Muy bien. Entonces, como acá aparecen las casas comerciales, el Estado dice, ¿sabes qué? Oye, tú, aparece la figura de este tercero. Este tercero es el inversionista, ¿ok? Que tiene dinero, así como yo, riquísimo, obviamente. Entonces dice, oye, pero como tú no tienes dinero, pues yo lo exploto mejor, por ti. Yo voy a poner mi dinero, mi capital, ¿para qué? Para extraer qué cosa es el guano, lo vendo y al final, pues yo te cobro. Entonces, es así que aparece la figura de un tercero que va. Ahora, estos consignatarios, quiero que por favor lo anotes. Yo no tengo cómo anotarlo porque, como te digo, estoy sin mouse. Pero por favor, acá van a aparecer dos tipos de consignatarios. Los consignatarios nacionales y los consignatarios extraterrestres o extranjeros. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Consignatarios que extra, hablen. Oh, Extranjeros. extranjeros. Profesor, Extranjeros. profesor Churrón, ¿quiénes son los consignatarios nacionales? Los consignatarios nacionales son, por ejemplo, este pata que está acá, Francisco de Quirós, también participó como consignatario nacional. Tenemos a Quirós, anota por favor, Francisco de Quirós. El consignatario nacional tenemos aquí en Acándamo también. Consignatario nacional tenemos, por ejemplo, a Lavalle, que en el futuro va a ser presidente del Perú. Y también tenemos consignatarios extranjeros. Acá tenemos las famosas casas comerciales. Anota, por favor. La casa se llama así. La casa Montag con G. Montagné. Repitan conmigo. ¿Cómo se llama? Montagné. Hablen, por favor. ¿Cómo se llama? Voy a escribir. Lo voy a escribir ya en el chat.
Ojalá que pueda, un ratito. No me voy a escribirlo en el chat para que veas que soy pata, mira. Se llama así. Estoy hablando por si acaso. El sistema se llama las consignaciones. Tenemos ahí. Jesus Christ. No me hace caso. ¿Cómo se pone esto? Ajá. Así. Jesús. Ya. No hay flechita acá. No, no. Oh, este mouse. Oh. Medio raro está esta máquina, en fin. Las consignaciones, tenemos las casas. Voy a poner aquí puntos. La casa Montagné. ¿De qué nacionalidad? ¿Es de dónde? Voy a poner ahí. Ay, Dios mío. Vamos a sumar. ¿Es de Puno o de Francia? Adivine. ¿De dónde crees esa casa? ¿De Fran? De Francia. Y hay otra casa. La famosa casa se llama la casa Gibbs Son. Esa casa, yo digo, ¿cómo me acuerdo? Ah, tiene una I. Ah, ya fue fácil, profe. ¿Es de Puno o de Inglaterra? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde es, amigo? Hable. ¿De dónde Inglaterra. es? Inglaterra. ¿Qué Inglaterra. sistema estamos hablando? ¿Sistema arriendo o consignaciones? ¿Qué dicen ustedes? Hable. Las consignaciones. Montané de Francia, Gibson de Inglaterra. Esas casas, amiguito, son casas comerciales nacionales o extranjeros. ¿Qué dicen ustedes? Hablen. Extranjeros. Extranjeros. Ahora, miren, entonces, como qué es lo que ocurre, ¿ya? Ajá. Agarra, ellos sacan recursos con su dinero y lo venden. Supongamos que, mira, voy a poner con costadito, voy a hacer una especie de, ¿hmm? Mira, mi mano virgen, su madre, mi mano virgen, ajá. Ok, todo esto supongamos que es el ingreso del guano. Todo esto, desde acá hasta acá. Profe, un momentito, pues, ¿todo esto es el dinero del guano? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Los consignatarios, ya que han venido, tienen todo el dinero, van a restarle ese dinero, los gastos que ellos han dado para extraer al guano. 1. 2. Van a restar a todo su comisión, porque ellos no trabajan gratis. Restando todo esto, amigo, más o menos al Perú, de todo el dinero, le va a quedar pues un promedio de, voy a poner acá, el 60%, escúchame, va a ir para el Estado peruano. Ahora sí te voy a hacer una pregunta, amiguito. Si más o menos el Estado peruano recibe poco más del 60% de todo el dinero, ¿le conviene, a diferencia del arriendo, este sistema de explotación o no? ¿Qué dices tú, amigo? ¿Le conviene o no le conviene? Y sí le conviene. Claro, entre más guano se venda, ¿quién gana más? El Estado. En cambio acá, entre más se venda el guano, el que gana no es el Estado, sino gana el arrendatario. ¿Se entiende más o menos la idea o no? Sí. Gracias a esto, el Perú tuvo grandes ingresos. Y te cuento, y quiero que también lo anotes, ya voy a colocarlo también en el esto. Gracias a eso, voy a poner Ramón Castilla, amiguito, ya. Castilla, ujú. ¿Qué va a poder? Ponemos en mayúsculas. Castilla pudo, ¿qué cosa? Establecer el, ¿qué cosa? El primer, ¿qué? Primer presupuesto del Perú. ¿Sabes qué es el presupuesto, no? Por primera vez hay un presupuesto. Voy a poner acá un 1, un ratito. Establece el primer presupuesto. 2, Castilla, ¿qué cosa va a poder hacer? Va a poder, por ejemplo, pagar la deuda interna. Él dice, voy a pagar la deuda interna. ¿De quiénes? ¿De los qué cosa? De los que San Martín y Bolívar se habían prestado, de los hacendados, ¿no? Peruanos, criollos, dueños de haciendas, de una deuda que se habían prestado ¿para qué? Para luchar por la independencia. ¿Estamos de acuerdo? 3, Ramón Castilla pudo, ¿qué cosa? Dar la libertad a quién? A los escla. ¿A quién habla? ¿A quién? A los esclavos. Ahora, tú dices, profe, un momentito, pues, para el pago de la deuda interna, ya, puedo poner acá, interna, Ramón Castilla había dado una ley. Esa ley se llama la ley de la consolidación. Lo que había dicho, consolidación, lo que había dicho Ramón Castilla dijo lo siguiente. Oye, señores peruanos, tráiganme los pagarés firmados por Bolívar y San Martín que yo lo voy a pagar. Y muchos criollos del tiempo de la independencia trajeron sus pagarés y el Estado empezó a pagar. ¿Por qué? Porque el Perú tiene ingresos del guano.
El problema es que, ya, el problema es que muchos, ya, criollos, dueños de haciendas, habían traído consigo pagarés que nunca habían existido, falsificando así las firmas de San Martín y de Bolívar, y que terminaron por comprar, ¿qué cosa? Perdón, por pagar deudas que nunca habían existido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se llama después de esto? Y no te olvides de lo que te da, ¿no? De Ramón Castilla. Viene otro sistema llamado, ¿qué cosa? El monopolio de José Balta. Aparece un señor acá, voy a poner rápidamente porque ya es hora, chicos. Aparece un señor que va a ser el ministro, poco más de 30 años, ¿ya? Cuyo nombre es el famoso Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola había, ¿qué cosa? Se había dado cuenta de la corrupción que habían cometido estos terceros consignatarios. ¿Y qué hizo Nicolás de Piérola? Dijo lo siguiente, propuso algo. ¿Para qué el Estado se molesta en estar extrayendo el recurso y explotarlo? Mejor que el Estado diga, tengo 2 millones de toneladas para vender el guano y que el comprador, en este caso es Dreyfus, de manera directa, que se encarga de explotar, que extraiga los 2 millones. Entonces tú te preguntarás, pero un momentito, profe, si acá el Estado extraía, ahora Dreyfus lo va a extraer, más bien tú dirás que no le conviene. Entonces, ¿qué gana la casa Dreyfus? Fácil. Lo que gana es que el Estado no le iba a vender a nadie, solamente le iba a vender a quién, a la casa Dreyfus. Por un lado, Dreyfus gana el monopolio y el Perú ya no tiene que gastar en la extracción del guano para entregar a quién, a Dreyfus. Como a ambos le conviene, esto funcionó. Ahora tú dices, profe, un momentito, pero los consignatarios, ¿qué cosa nacionales, por ejemplo, tenían un derecho de preferencia sobre, ¿cómo se llama este sistema de explotación? Sí, incluso ellos lo demandan aquí en José Balta y terminan ganando un proceso, pero aparece Nicolás de Piedra ante el Congreso y en el Congreso de aquel entonces dice, es preferible el interés general sobre el interés, ¿qué cosa? Individual de quién, de los consignatarios. Y en razón a ese interés general, el Estado pasó a consolidar la firma de un contrato que sería conocido como el famoso contrato de Dreyfus. Ahora, tú estás viendo, por ejemplo, en esta diapositiva, tómale pantalla, amiguito, porque ya es hora. Estás viendo las cláusulas del contrato de Dreyfus. El contrato de Dreyfus se descubrió el 5 de julio de 1869, ¿estamos de acuerdo? Ok, aunque vas a encontrar en el banco de CEPRE que está con la fecha del 5 de agosto. Ya tome en cuenta esta fecha, ya, por favor. Dice cuántos artículos tenía. Tenía 36 artículos y el Perú que se convertía a vender en la casa de Dreyfus 2 millones de toneladas de guano, a razón de cuánto, 36.5 la tonelada. Y los compradores no podían ni bajar ni subir el precio y el Perú recibía a la firma del contrato cerca de 2 millones de soles. La Casa Dreyfus seguiría abonando al gobierno peruano una cantidad de 700, ¿qué cosa? 1.000 soles mensuales y los Dreyfus iban a pagar la deuda de Perú por un valor de 5 millones de libras esterlinas. Profe, hace un momento te he dicho lo siguiente. El Perú tenía deuda, claro que sí, había dos tipos de deuda. La deuda interna, que se va pagando con Castilla con la famosa ley de consolidación, y por otro lado tenemos, ¿qué cosa? La deuda externa, ¿de quién? De Inglaterra. El contrato de Dreyfus, que es de nacionalidad francesa, y con esto me despido de ustedes, ¿ya? Se había comprometido a pagar más o menos o amortizar la deuda de los ingleses por la razón de 5 millones de libras esterlinas. Ya sabes que el libra esterlina es una moneda muy sólida de Inglaterra en aquel entonces. Dreyfus se va a comprometer a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá. Espero que se haya entendido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, por favor? Tómenle captura de pantalla esto, por favor, sí. Para que más o menos lo tengan. ¿Ok? Muy bien, amigos, nos vemos en otra próxima oportunidad. Espero que le hayan sacado provecho a estos minutos. Cuídense. Hasta pronto. Chao, chao.